Justamente había hecho, como ya preparé todo, chicos, lo único que me faltó fue el Canva para transmitir, y ya le iba a dejar todo eh, el material con el que yo utilicé. Me faltaba también mencionar cuáles eran las fuentes, etcétera, etcétera, pero bueno, ya de paso contarles que gracias a Dios tuve varios materiales que me fueron dando a lo largo de estos años bueno, que estoy estudiando, que es Ciencias Sagradas con trayectoria en filosofía y ética, y bueno, gracias a Dios con muy buenos profes y personas de Dios que transmiten. Bueno, uno, por ejemplo, es doctor en teología y especializado en Trinidad, así que él en modo particular, Pasari, eh, la verdad que es un crack. Así que bueno, cuando ustedes me digan, pues si quieren empezamos un poquito y arrancamos. Dale, dale, Lucho. Bueno, vamos a poner, eh, como decimos hoy, en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este encuentro que el Señor nos tiene preparado, esto es lo que también nos estuvo seguramente hablando en este transcurso mientras te esperábamos, y que el Señor te unja, ¿no? En tu mente, en tu corazón, en tus labios, para que Él, que es quien conduce nuestras vidas y sabe de cada uno de nosotros, y así lo quiso, va a hablar a través de vos a cada uno de nosotros, ¿no? Y como dijimos desde el comienzo, poniendo, bueno, a tu mami en sus manos y en su decisión, y que en cada uno de nosotros este Espíritu Santo, el cual hoy anunciamos y vamos a proclamar, y volver a reconocer en cada uno a través de tu enseñanza, nos llene y nos fortalezca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, Y ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Te escuchamos, Lucho. Gracias, Señor. Gracias por sus oraciones y bueno, y ahí seguimos contando con sus oraciones. Bien, para hacer más práctico, más fácil, más claro, eh, hoy vamos a profundizar en la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es la tercera, para redundancia, persona de la Trinidad, que proviene del Padre y el Hijo. Ahí, como comentario al pie, uno de los primeros signos que se da fue con Iglesia Oriente y Occidente, porque de nuestro lado creemos que proviene el Espíritu Santo, proviene del Padre y del Hijo, y del otro lado algo tan simple que solamente proviene del Padre, pero bueno, eso no impide la comunión que hoy en día se está dando. Pero bueno, como, como primicia, la presencia divina. El Espíritu Santo es la presencia divina dentro de nosotros, en nosotros y en la iglesia. Para ser más claro, el Espíritu Santo es presencia divina en nosotros y en la iglesia. En Romanos, Pablo va a decir que eh, el Espíritu Santo es presencia, no, que Dios nos infundió un espíritu que nos hace clamar Abba Padre. Hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el Espíritu Santo lo primero que hace es, es descubrirnos hijos. Ya todos, la mayoría tienen eh, en servicio, en perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que hace el Espíritu Santo, lo primero que hace, cómo actúa, quién es revelarnos que somos hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos revela la misericordia, el amor del Padre, la salvación del Hijo, y que en el Hijo somos hijos, criaturas, amados, pensados por ello.
¿quién nos revela eso? El Espíritu Santo. O sea, la presencia divina en nosotros, lo primero que nos hace clamar es Abba, Papá, Abba, Padre. Eso es lo primero que nos viene a revelar la persona del Espíritu Santo. Es presencia divina y nos hace clamar a nosotros Abba, Padre. En el Antiguo Testamento está relacionado al Espíritu Santo como aquel que alatea las aguas, pero en especial a lo largo y a lo ancho como Ruaj, que es soplo, aliento vital, vida. En el Nuevo Testamento está traducido por neuma, ¿no? Por ejemplo, neumático, tiene una rueda que tiene aire. Entonces, proviene más o menos por ahí, que es lo mismo. Viento, aliento, aire, espíritu, neuma. Entonces, el Espíritu Santo es aquel que sopla vida y cuando sopla, pero cuando sopla, plenamente bíblico, plenamente bíblico. Por consecuencia, no hace clamar a Abba Padre, justamente la oración. ¿Se les cortó a ustedes o a mí sola? No sé, que se le habrá cortado a él. Vamos a ver si nos podemos Gracias, reconectar. gracias, sí, le cuesta la conexión, parece. Gracias. Sí, porque está en otro lugar. Santo de Dios, Ahí lo tratamos de comunicar. Tal vez donde esté, tal vez no tengan un internet. Claro, quizás no tiene wifi. Te Ahora había sí. cortado. Sí. estoy Wi-Fi, estoy conectado, pero bueno, disculpen, no sé cuál es lo último que escucharon. Estábamos sobre la cuestión que hablabas de que le dicen neuma, que es el aire que sopla como dentro de un neumático que no se ve que está en nosotros, ¿no? Ah, ok. Entonces se me cortó hace rato. Y yo seguía hablando. Bueno, es ese neuma, ese espíritu, recopilo en última instancia, porque es lo más importante en principio. Es esa presencia divina, es ese dulce huésped del alma, esa presencia de Dios que habita en lo más profundo de nuestro corazón, por ser creado, por ser amado, por ser pensado por Dios. Entonces el Espíritu Santo es aquella persona que nos da la posibilidad de comunicarnos con el Padre, con la misericordia del Padre, con el amor del Padre, con la salvación del Hijo, con la bendición, con la vida abundante, encuentro personal con Dios gracias al Espíritu Santo y en principio, siempre, en principio y en final, lo que más nos hace clamar es Abba, Papá. Justamente por eso en el Padre Nuestro lo primero que decimos es eso, Padre Nuestro. San Agustín decía que el Espíritu es la presencia interior de Dios que conduce el alma hacia la comunión de Dios. La presencia de Dios interior, ese dulce huésped del alma, esa persona de la Trinidad que nos habita y nos plenifica en la comunión con el Padre y el Hijo. Y algo que constantemente decía el Papa Francisco, que el Espíritu Santo no es un ente ocasional, sino que es una presencia de Dios
que habita en el creyente en la iglesia. Es una presencia de Dios que habita en el creyente en la iglesia. Y esto es muy simbólico, muy importante, para que también como Renovación Carismática estuvimos en la reunión del Lecona, y algo que se hizo mucho hincapié con las diferentes personas que habitaron en ese lugar, es que tenemos que comenzar a proclamar ese encuentro personal con Jesús, y agregarle el comunitario. Entonces sería encuentro personal y comunitario con Jesús. ¿Por qué? Porque ese encuentro personal no nos hace desentender de la comunidad, de lo que nos rodea, de los que nos rodean. Porque gracias a Dios y gracias a la comunidad, hoy, por ejemplo, yo me puedo sentir sostenido, amado y abrazado por la iglesia en una situación así. Entonces, nunca nos podemos desentender. Justamente ese espíritu que nos hace clamar Abba Padre, nos hace reconocer que tenemos hermanos. Y bueno, ahora vamos a ir desglosando un poco más el trabajo interior de nosotros, ¿no? O sea, tenía varios puntos como característica del Espíritu Santo. Este es el primero. El Espíritu hace posible una fe viva de experiencia y que nos transforma. No es solamente una doctrina, porque con las cosas que fui buscando y que fui pidiendo, uno lo puede mencionar así, taca, pero la idea es que también sigamos haciendo experiencia aún ahora con esta tercera persona de la Trinidad. 2, es fuente de vida. Lo mismo lo que decimos, neuma, la ruach, viento, espíritu, aliento vital, la fotosíntesis, le dicen algunos, porque el Espíritu Santo fue quien colmó de vida, ¿no? El artesano, el Padre y la palabra del Hijo, y el Espíritu es el soplo que nos da aliento de vida. Es el soplo de vida. Entonces, el Espíritu Santo es quien crea, quien sostiene, quien renueva. Quien renueva, constantemente renueva. ¿Qué nos resucita? Dice Basilio Magno que por el Espíritu Santo recuperamos el paraíso. Miren qué lindo. Por el Espíritu Santo recuperamos el paraíso. Y es fascinante pensar que en el Antiguo Testamento Adán y Eva pecaron en un huerto, en un paraíso. En el Nuevo Testamento, Jesús suda sangre en el huerto. Y después, cuando resucita, María Magdalena, ¿por quién lo confunde? A Jesús. Por un jardinero. Entonces Jesús viene a ser ese jardinero que por medio del Espíritu Santo nos renueva y renueva nuestro Edén. Ese Edén que llevamos adentro, o sea, el paraíso. Es fascinante pensarlo de esa manera o hacer experiencias de eso. De que el Espíritu Santo viene a renovar, a recuperar ese paraíso perdido que lo ganamos por gracia de Jesús, que se entregó y se dio la cruz. Bueno, la Iglesia reconoce esto, especialmente en el bautismo, en la confesión, en la Eucaristía, que se va renovando, y en toda gracia. ¿Por qué? Porque toda gracia es neumatológica, toda gracia es renovadora, toda gracia nos alimenta, nos vivifica y nos renueva. Es un renovar constante, es un beber de la fuente. Y bueno, paso al tercero, para no ser tan reiterativo. Tengo algunas menciones más, pero bueno, el Espíritu Santo sostiene la vida, impulsa la fraternidad, inspira el cuidado de la casa común
y combate toda cultura de descarte y muerte. El Papa Francisco. Me encanta el Papa Francisco. Ahora que se cortó. Y me parece que también si silenciamos nuestros vivos, porque capaz que toma a veces Presencia también divina, el segundo, la fuente de vida, el tercero, toma los dice, ruidos de otros alma de lados la y iglesia. se termina cortando. No, no te preocupes, le decía a las chicas que también si Escuchá, nosotras silenciamos el micrófono, no toma de fondo las otras cosas y escuchás vos, capaz que te más clarito. también, si querés, Luchito, apagar la cámara, quizá también eso ayude. Mm. Bueno, dale, si no le molesta, Estamos ahí, sabemos que estás ahí. solamente No, no estamos en la molesta. radio. Hacemos de radio. Ahí ya apagué la cámara. Bueno, esperemos que funcione de una mejor manera. Así. Dijimos, la primera era presencia divina, no sé si llegué a cerrar, la segunda era fuente de vida, y la tercera, para retomar, alma de la iglesia. Es decir, la iglesia es neumática. La iglesia es neumática, es inspirada por el Espíritu. Y por eso, como corriente de gracia, estamos llamados a renovar la iglesia. Porque nosotros, si algo podemos presumir, es que eh, nosotros clamamos constantemente a Dios por una nueva renovación, por un nuevo Pentecostés, y hoy más que nunca. Entonces, algo que podemos presumir como renovación carismática es este llamado que el Papa Francisco constantemente nos hacía de, de renovar la iglesia, de renovar incluso la renovación carismática. Eh, el Espíritu Santo es quien, el alma de la iglesia, es quien anima, quien unifica, para subrayar, en la diversidad, unifica, purifica y le impulsa constantemente a una renovación. Cuando vuelva le vamos a tener que avisar que se cortó, porque él debe estar hablando y nosotros, hola, volviste. Estás silenciado, Lucho. Claro, sinceramente. Volví del celu porque si no, sigo, vuelvo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia y el neuma. La iglesia es neumática, es renovada por la acción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, siendo el alma de la iglesia, la anima, la unifica, la purifica y la impulsa constantemente a una renovación. Ahí en eso, si no escucharon, hice un subrayo. Subrayé, la unifica. En la diversidad, la unifica. Obviamente, hablando de diversidades, una vez me estaba confesando con un cura de Loma, creo que fue la única vez que lo vi, y estábamos hablando de toda la diversidad dentro de la iglesia, ¿viste? Y a mí me decía, yo le comentaba, ¿viste? Que había como bastante división, que esto que no. Y me lamentaba mucho con eso, incluso entre movimientos, ¿viste? Y él me invitó a pensar esto de que los discípulos, una vez que recibieron el Espíritu Santo,
cada uno hablaba una lengua particular en donde la gente, las personas lo entendían. Entonces, eso se puede pensar un poco entre los movimientos. Ahora, aparte de que el espíritu inspira un lenguaje particular para las personas particulares, según también los carismas, impulsa la unión en esa diversidad. En esa diversidad siempre impulsa la unión. La Iglesia nace del Espíritu y vive del Espíritu. En el Concilio Vaticano II, una de las frases célebres es: abrimos las ventanas, abrimos las puertas y dejamos que entre un poco de aire fresco. Dejamos de que entre ese neuma. Y yo creo, eso de manera particular, ahí nació la renovación carismática, cuando dijo eso, porque le dieron ese lugar y ese permiso a que el neuma, el espíritu, el soplo, el viento, tomen control de ese concilio y renueve la iglesia. Justamente ahí en el Concilio Vaticano es donde se empezó a hablar de la iglesia como pueblo de Dios, de todo cristiano como templo del Espíritu, porque antes se pensaba que el único que tenía acceso a Dios, o que el único que estaba cerca de Dios, era el cura, los consagrados, etcétera, etcétera. Y ahí se enmarcó mucho esto, lo del templo del Espíritu, lo del pueblo de Dios, lo del templo del Espíritu, y como comunidad, como iglesia peregrina, caminando y movida por el Espíritu. Lumen Gentium y Ad Gentes son documentos relacionados a este Concilio Vaticano II. Chicos, una iglesia neumática, una iglesia en el Espíritu, movida por esta tercera persona en la Trinidad, no es rígida ni cerrada. Está en un constante discernimiento, sí, escucha, sí, y se deja de conducir. Pero se renueva constantemente, se renueva constantemente. Es decir, la iglesia no está, a ver qué palabra, desentendida de la realidad, no está cerrada a la realidad. No es solamente lo que pasa en cada comunidad, en cada grupo. Una iglesia movida por el Espíritu que nos hace clamar: Abba Padre, está en constante discernimiento, en escucha, se deja conducir y está todo el tiempo haciendo espacio para escuchar la novedad de Dios. Esta relación con el Espíritu Santo, esta acción, esta característica del Espíritu Santo, dice o insiste Congar, es que sin el Espíritu la iglesia se convierte solo en una estructura. El Espíritu mantiene viva la iglesia desde dentro. Le comento una nota al pie. Una de las cosas que decían los judíos era el Shabbat, no uno de los mandatos que observamos. Y el Shabbat en algún punto terminó siendo una carga para los judíos. ¿Por qué? Porque los fariseos, los maestros de las leyes, etcétera, 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 oprimían a través de estas cosas. Por eso Jesús iba muy en contra y justamente era un poco provocador. ¿Por qué? Porque cada ley, cada mandato de Dios nace para tutelar, no para. La estructura no está por encima de las personas. La estructura está para sostener las personas. Porque ustedes piensen, en ese tiempo, los únicos que no trabajarían, los únicos que se podrían tomar un año sabático, como igual ahora, ¿no? Serían los reyes, los poderosos. Si no hay algo mandado por Dios, como el Shabbat, como el día de descanso, el día que no se trabaja, tendría que ser algo, una divinidad que lo mande, en este caso, Dios, para tutelar, para cuidar, para provecho del pueblo. Hicieron los maestros de la ley, los fariseos, lo llevaron al extremo y terminó siendo una opresión para eso. Entonces, el Espíritu Santo es orden, sí, es todo lo que ya sabemos, pero también no es estructura que oprime, sino que libera. Justamente Jesús murió en la cruz para hacernos libres, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, para el Papa Francisco, hablando de esta iglesia en el Espíritu,
habló de la sinodalidad. La sinodalidad no era una moda, no es un método, es la forma de ser iglesia. No es moda, no es método, no es pedagogía, es la forma de ser iglesia. Forma de ser iglesia, inspiradísima en hechos. Inspiradísima en hechos. Una iglesia guiada por el Espíritu es una iglesia que camina unida, que escucha, que discierne, que dialoga, que se deja interpelar por la realidad. El Papa Francisco. 4, son 7, así que voy un poquito más rápido. El Espíritu Santo, como gracia, como fruto de esa relación con Él, o la acción de Él, del Espíritu Santo, es crear vínculos. Es un vínculo de comunión. El Espíritu Santo es comunión. Hay una imagen súper linda que lo mostró un teólogo en una de las clases de la Trinidad. Y era un círculo que estaba el Padre por un lado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y era un círculo constante entre ellos de entrega, de darse, de entrega, de darse, de comunicarse, de entrega, de darse, de comunicarse. Un constante círculo. Justamente, así como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo son comunión, la Iglesia, nosotros, también estamos llamados a comulgar. Justamente en Hechos 4 dice que la comunidad de los apóstoles tenían un solo corazón y un solo espíritu. Todo compartían lo suyo, todo compartían lo suyo en comunión. San Agustín dice que, bueno, que el Espíritu Santo no solo crea comunión, él mismo es comunión personal. Así que, bueno, es más o menos lo que él había compartido. El Papa Francisco, con esta cultura del encuentro, va a primordiar en la denuncia al individualismo, a la exclusión, a la fragmentación social, y llamaba siempre constantemente a la fraternidad, a la escucha mutua, a la reconciliación, a la cercanía. Es decir, el Espíritu Santo, la oración con el Espíritu Santo crea vínculos reales, crea vínculos reales. Incluso, si lo vemos de esta manera, el mejor humano del mundo, el mejor ser humano del mundo, ¿quién fue? Todos ya sabemos, Jesús. Claramente, verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús, por excelencia. Si el Espíritu Santo nos revela la misericordia y el amor de Dios, la salvación, en fin, nos revela los misterios de Dios, el Espíritu Santo también nos hace mejores seres humanos. Por eso el vínculo, porque nos hace como Jesús, nos asemeja al Padre y al Hijo. Entonces, la oración del Espíritu Santo nos hace crear verdaderos vínculos. Por eso no está mal decir que somos familia, no está mal decir que somos comunidad eclesial, no está mal decir que el sacramento nos une, porque es obra del Espíritu Santo. 5. El Espíritu Santo es autor de santidad. El Espíritu Santo deja huella de santidad. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo los quiere más santos, básicamente. El Espíritu Santo lo santifica y no es solamente un esfuerzo. Hay un profe que nos dice o nos invita a bicicletear la gracia. No es que solamente la gracia está ahí. Nosotros tenemos que bicicletearla, ayudar, entrenar la gracia o ir hacia el mismo lugar que la gracia nos impulsa y que el Espíritu Santo nos quiere santo. Por eso están los frutos del Espíritu. Bueno, eso es lo que más seguramente se va a hablar, no sé, pero bueno, los frutos del Espíritu: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la longanimidad, etcétera, 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 bondad, dominio propio, y todos los frutos que aparecen en Gálatas. Básicamente, el Espíritu Santo nos ayuda a ser más pacientes.
El Espíritu Santo nos ayuda a tener la misma paciencia que alguien más tuvo con nosotros apenas entramos a la iglesia con muchos quilombos en nuestra cabeza. Pero el Espíritu Santo también nos da misericordia, nos hace más misericordioso, nos da humildad en el servicio y especialmente alegría, gozo en nuestro corazón. Nos da propósito de vida, sentido de vida, algo que no se puede explicar, ¿no? Dios nos da una paz que no se puede explicar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Esa es la obra y la acción del Espíritu. Por eso Jesús dijo, le conviene que me vaya para que venga el Paráclito, el Consolador, aquel que va a permanecer, que va a habitar, que va a ser nuestro huésped, nuestro dulce huésped del alma. Por eso el Espíritu Santo nos purifica, nos transforma y nos configura. Escuche bien eso, chicos, nos configura con Cristo, nos asemeja a Cristo y nos conduce a la santidad. El Espíritu Santo entonces es aquel que produce esa metanoia en nosotros, cambiar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Metanoia es una palabra griega que está traducida es conversión. Bien, dejamos el 5. Espero cualquier cosa, si no entendieron algo, me frenan porque voy a 100 por hora. Me frenan, me preguntan, no hay problema con eso. El Espíritu Santo, eso es muy propio de acá, no sé si lo haría en otro lado, pero es muy propio de acá, capaz que sí, igual. El Espíritu Santo es inspirador profético. El Espíritu Santo es inspirador profético. El Espíritu Santo nos inspira una palabra profética, es una palabra idónea, una palabra particular para este momento de la historia, para el discernimiento de este momento de la historia. El Espíritu Santo nos hace profetas, ¿no? Obviamente por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, pero el Espíritu Santo nos inspira una palabra profética para este tiempo, a vos, a mí, en el contexto particular en donde nos movemos. Obviamente, como siempre decimos, no es lo mismo Caraza, no es lo mismo Lanús, no es lo mismo Fiorito, no es lo mismo Avellaneda. Hay algo en particular, un mensaje en particular que incluso se da en la comunión del Espíritu, pero luego se adapta de manera diferente. Porque en este tiempo, como nación, está el lema del Espíritu del Señor está sobre mí. Y el fin de todo esto es proclamar a Jesús, que Jesús es el Señor en nuestra nación, que Jesús es el Señor en nuestra nación. Y saben que tuvimos el encuentro del Cono Sur en Brasil, y este pasaje bíblico, en un momento de la fusión de pedir un nuevo Pentecostés, un muchacho de Costa Rica pide la palabra, el micrófono, y empieza a orar con este pasaje bíblico, y para nosotros fue muy significativo, porque con los jóvenes en Nación salió esto, vamos a otro lado, a otro país incluso, y sale la misma palabra, y nosotros creemos que, bueno, Dios quiere hacer algo con esta palabra, que Argentina proclame, que la diócesis y la humanidad proclame que Jesús es el Señor, y que nosotros abracemos esta verdad. Primero, que el Espíritu de Dios nos hace clamar Abba Padre, y que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, está en nosotros, y nos llama a ser profetas en este tiempo. Iglesia en salida, diría. Entonces, bueno, con esto podemos ya pasar al siguiente. Y el último sería anticipo del reino. El Espíritu Santo es el anticipo del reino. En Romanos 8 dice que las primicias del Espíritu, las primicias del reino. El Espíritu Santo es lo que nos regala pedacitos del cielo. El Espíritu Santo es lo que nos hace experimentar en nuestro corazón cuando lo recibimos, cuando tenemos ese encuentro con Él, cuando tenemos una nueva fusión, un nuevo Pentecostés, cuando lo sentimos en nuestro corazón,
o cuando nos arrepentimos, que dice que hay fiesta en el cielo, dice la palabra que hay fiesta en el cielo, uno puede experimentar un destello de esa fiesta en el cielo en el corazón de cada uno. Entonces el Espíritu Santo es provocador de momentos de cielo aquí en la tierra. El Espíritu Santo quien provoca un destello del cielo acá en la tierra, en nuestro corazón, nuestra comunidad, en nosotros. Y gracias, Señor, por eso. Pero también es primicia de la vida que vendrá. O sea, es una dimensión escatológica en la que nos regala el Espíritu Santo tremenda, porque es, wow, lo que nos espera en la eternidad. Si nos promete vida abundante y es parte de esta vida abundante lo que vamos experimentando, imaginémonos la vida en abundancia que tendremos en el futuro. Y bueno, esto particularmente hoy me toca rezar, orar mucho en aceptar esto justamente para mi mamá. Una de mis oraciones pedía constantemente vida en abundancia para ellos, vida en abundancia, sea acá o en la casa de papá. Pensaba esto que, bueno, no porque nos vamos para otro lado, la persona del Espíritu Santo. Así que bueno, el Espíritu Santo es anticipo del reino. Anticipo del reino. El Espíritu Santo, en esta anticipación del reino, defiende la dignidad humana, construye la fraternidad y acompaña al que sufre y al que trabaja por la paz y la justicia. Esos son los identificados por los ciudadanos del reino, ¿no? Los ciudadanos del reino, de esta primicia de reino que tenemos, son aquellos que defienden la dignidad humana, construyen la fraternidad, acompañan al que sufre, trabaja por la paz y la justicia. ¿Cómo? Con misericordia, ternura, justicia, reconciliación y cuidado de los más vulnerables. Reconciliación, algo particular que estuvimos hablando también en la reunión de Lecona, que quizás el nuevo avivamiento que va a necesitar la iglesia o que necesita la iglesia, o en la renovación carismática, o uno de entre tantos, es poder reconciliarnos. No sé si reconciliarnos, hablarnos y volver a hacer muchas cosas juntos, pero en el sentido de que quizás no se comentaba que el avivamiento que necesitamos son personas que se miran en los ojos y se piden perdón, que sepan pedir perdón, porque el saber pedirse perdón es fruto de una relación con ese Espíritu Santo que nos hace uno, que nos une, que nos santifica, que nos hace ciudadanos del reino. En fin, el Espíritu Santo es presencia divina que habita, fuente de vida que recrea, alma de la iglesia que renueva, vínculo de comunión que une, autor de santidad que transforma, inspirador profético que ilumina la historia y la realidad en particular que le toca transitar, y anticipo del reino que conduce la historia sin plenitud en Dios. Es hermoso pensar y decir, Dios está haciendo parte a Karina, a Juana, a Mati, a Ana, a Norma, a Mira, a Graciela, de su obra. Nos está llamando a ser parte de su obra. Es sumamente hermoso, sumamente precioso y a veces no entiende en la cabeza de uno cómo Dios nos quiere hacer parte, de su obra y de su mensaje hoy en esta realidad que nos toca atravesar como Argentina, como diócesis. Así, esta es la diócesis de la Nuestra de Llaneda de ahora que se reúne. ¡Oh! Pero bueno, con 12 o con 8, gracias, Señor. Algo, y ya con esto cierro, esas eran las siete cositas que le quería compartir, sí o sí. Y para este Pentecostés, era lo que venía resonando constantemente en mi corazón. Espero poder seguir, pero algo que venía sonando
constantemente en mi corazón es esto de hacer espacio. Hacer espacio. Hacer espacio. ¿Se acuerdan? Voy a parafrasear para ser más cortito. En el Antiguo Testamento hay un pasaje bíblico donde está la tsunamita y Eliseo, me parece que Eliseo, que la tsunamita recibía a Eliseo, ¿no? Veía que pasaba este hombre de Dios, era una persona rica, una persona anciana, avanzada en edad, y que se le ocurre una muy buena idea. ¿Por qué no en nuestra terraza le creamos una habitación, le hacen espacio para que este hombre de Dios habite en ese lugar? Y bueno, accedió este hombre, le hicieron la habitación y cada vez que Eliseo estaba de paso, le daban, se alojaba en ese lugar. Y bueno, en un momento el Espíritu de Dios le inspiró al Eliseo y le preguntaba, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? O le inspiró, no tienen hijos, o sea, no tienen descendencia. Era algo muy importante justamente en ese momento. Entonces oró para que tengan un hijo. ¿Qué pasó? Tuvieron el hijo. Gracias, Señor. A los 18 años, el hijo muere. Llaman otra vez al profeta. El profeta es como se acuesta encima y reza, etcétera, etcétera. Resucita el hijo de la tsunamita. Entonces, con este pasaje bíblico, creo que vemos dos cosas. Una, hacer espacio para que el Espíritu Santo que nos habita tenga más lugar, nos renueve, y dos, esa renovación no sea solamente una vez en nuestra vida, es una renovación constante. Él nos vuelve a dar vida, Él nos hace renacer, nos hace renacer, nos hace renacer en el Espíritu. Le dijo Jesús a Nicodemo que no nace, el que no vuelve a nacer, no accede al reino de Dios. Entonces, nos invita a dos cosas. Primero, en este tiempo muy importante, muy crucial, la Pentecostés sería nuestra fiesta, la fiesta de la renovación carismática, hacer espacio, y dos, estar abierto a esta renovación, a este volver a nacer, a esta resurrección, de par en par al mover de Dios. El Espíritu Santo, recopilo que es lo más importante, es aquel que nos revela el misterio de Dios, los misterios de Dios. El Espíritu Santo es aquel que Dios infundió en nosotros para que nos haga proclamar Abba Padre. Y Jesús es el Señor. Así que con esto, espero haber sido lo más claro posible. Espero haber sido de ayuda para su crecimiento. Y si lo quieren, si lo desean, puedo cerrarlo, hacer un Canva que me faltó hacer y mandárselo a Cari para que lo puedan tener ahí en Buenísimo, buenísimo. Sí, dale, después nos pasás, Lucho. La verdad que hermosas tus palabras y rescata un montón de cosas que hay para rescatar, ¿no? Pero eso que decías, dejar que el Espíritu Santo llene, le hagamos ese lugar en nuestro corazón para que nos haga comunidad, como decías, y nos haga profetas, ¿no? Que es lo que hoy tanto hace falta y que a veces proclamamos como renovación. El profeta es el que ve lo que Dios quiere que veamos para nuestros hermanos. Entonces pedirle eso también fundamentalmente en esta noche, ¿no? Que nos deje ver lo que Él quiere, que hagamos lo que Él necesita, lo que nuestra comunidad, lo que nuestra diócesis, lo que nuestra Argentina está necesitando. Más allá de proclamar a este Jesús, ¿no? Vivo y resucitado en nosotros. Y saber que Él las obras las hace, así como decía del Sumanita, ¿no? Hizo un lugar y el Señor actuó y obró.
Entonces, cuando uno le da a ese lugar, el Espíritu actúa y obra. Realmente. Y algo que pensaba también es que por algo cada uno le toca estar donde está. Eh, bueno, Cari en la diócesis, cada uno seguro en su grupo de oración, en su parroquia, en una manera particular, es llamado para trabajar en la viña del Señor de un modo particular. Y es de humilde, es de persona humilde, de persona que abraza la voluntad de Dios, aquel que responde con responsabilidad en ese lugar, ¿no? Como, bueno, este es mi lugar, no por aparentar, no por ser orgulloso, lo que sea, este es mi lugar, este es el lugar en donde fuimos llamados, no que ganamos, no que nosotros me hicimos el lugar o el quincho, sino que Dios nos llamó. Entonces eso de abrazar con amor este lugar en donde Dios nos quiere para su obra, que es parte de hacer espacio, de hacer lugar y de reconocer que, bueno, que somos llamados, que somos amados y que ese espíritu que nos habita nos quiere impulsar a responder con responsabilidad a este espacio que nos toca ocupar hoy. Y esperamos que el Espíritu Santo renueve la paz de la tierra. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, para ir terminando y concluyendo, Amén. vamos a cerrarlo con un canto, ¿no? Para que el Espíritu de Dios nos inunde y nos colme a cada uno de nosotros con esa gracia que cada uno necesita. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y así le pedimos a este Espíritu de Dios que ya vaya preparando nuestro corazón para mañana, ¿no? Donde cada uno en su comunidad va a celebrar entre el sábado y el domingo este Pentecostés, esta nueva venida del Espíritu Santo, que nos encuentre con esta apertura del corazón, con la que Lucho con su palabra hoy nos anunciaba, para luego dar lo que el Señor quiera a cada uno de nosotros, y hacerlo extensivo a nuestras comunidades, a los hermanos, que hoy todavía no se pudieron conectar, compartir, y nos vamos a estar viendo el próximo viernes, ¿sí? Bueno, amén. 19:30 horas nuevamente, y pidiéndole al Espíritu que siga renovando este nuevo Pentecostés en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien. Amén. Y gracias Luchito Gracias, por estar. Lucho, Gracias, Lu. Exactamente, gracias Chao, lo Lucho, mejor y bueno, para vamos a ustedes. seguir en oración por vos, Gracias, por tu Mati. familia y por cada Gracias, uno de Cari. ustedes. Juana. Contamos. Gracias, Ana María. Un beso grande a todos. Sí. Gracias.